Hoy, en la conferencia de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, un reportero español, conocido por su actitud prepotente y grosera, regresó para confrontarla. Con un estilo provocador, lanzó preguntas controversiales sobre su gobierno, buscando desestabilizarla. Sin embargo, Claudia no se dejó amedrentar y respondió de manera concisa, dejando claro que no iba a permitir especulaciones sin fundamento. El reportero insistió en su enfoque agresivo, pero la presidenta mantuvo la calma y la firmeza en sus respuestas. La tensión en la sala aumentó mientras el público reaccionaba a la actitud desafiante del periodista. Al final, quedó evidente que la estrategia del reportero, en lugar de incomodar a Claudia, solo reforzó su imagen de líder decidida. Fue un claro mensaje de que no se dejará intimidar por ataques infundados. Un día memorable en la política mexicana. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México, ha demostrado hasta ahora ser una líder efectiva, enfocada en el bienestar de toda la nación. Su gestión ha estado marcada por políticas que buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover la transparencia en el gobierno. Con una visión clara y un compromiso firme, Sheinbaum ha establecido un rumbo que busca atender las necesidades más urgentes del país. Su capacidad para enfrentar desafíos y mantener el enfoque en el interés público la posiciona como una figura clave en la política mexicana contemporánea. Buenos días, Presidenta. Hace un momento usted ya nos comentaba sobre la determinación del Tribunal Electoral de que continúe el proceso de organización de la elección de jueces, magistrados y ministros. Y a su vez el INE ya emitió un comunicado también. Pero pese a eso, que emitió el INE el comunicado, hay todavía consejeros que dicen no estar de acuerdo con esta determinación. Una de ellas es la consejera Dania Rabel, que ayer dijo que ni siquiera este comunicado no representaba su punto de vista porque no había sido consensuado. Antes de esta declaración de la consejera, un grupo de consejeros también había dicho que temían que hubiera posibles represalias contra los trabajadores del Instituto Electoral por desacato de la orden que había, de las suspensiones emitidas. ¿Su gobierno no teme de que a lo mejor haya un grupo de consejeros que pretendan todavía no acatar esa decisión del tribunal? Pues la información que tenemos es que continúa la elección, que no hay nada que la pueda detener, porque ya hay una resolución del Tribunal Electoral y el propio Instituto Nacional Electoral ya emitió un comunicado. Habrá consejeros pues que respondan a intereses del PRIAN o a otros intereses, pero hay reforma constitucional, hay reconocimiento del tribunal de que tiene que continuar la elección y el INE un comunicado que dice la elección a jueces, magistrados y ministros, a personas juzgadoras, va. Entonces la elección va, es voluntad del pueblo de México. Ok, gracias, Presidenta. Elia Cruz de la Hoguera. Una segunda pregunta. Ayer usted también nos explicaba que le llegó la notificación con el QR que no llevaba a ninguna parte. Después de la conferencia, el magistrado Juan José Olvera le respondió y le dice que se dé por enterada que existe la orden para eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma al Poder Judicial. Si usted me lo permite, la expresión fue así. Dice, aquí, como pasa en todos los juicios, hay muchas formas de enterarse. Una es recibir el documento formal, incluso con otra persona que no sea ella, y la otra es que se dé por enterada. ¿Qué respondería usted a eso? A ver, ayer tan era cierto pues que no se había notificado adecuadamente que llegó una segunda notificación a la consejería y a el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué hizo la consejera jurídica? Como lo planteamos,
hoy en la mañana estaré enviando un comunicado al Congreso de la Unión para su opinión y, por otro lado, la propia Consejería Jurídica le pregunta al Diario Oficial de la Federación qué procede. Vale la pena, primero, lo que hemos estado planteando aquí es que este procedimiento, y vamos a invitar en otro momento a que se dé toda la argumentación jurídica por parte de la Consejería Jurídica, pero hemos estado planteando que no tiene sustento, tanto la notificación, porque el amparo no tiene que ver con reformas constitucionales, como porque cuando se pide eliminar una publicación, se determina afectar al Diario Oficial de la Federación. Entonces, ayer el Diario Oficial de la Federación contesta a la Consejería, pero quiero poner el artículo. Fíjense, hay una ley del Diario Oficial de la Federación. O sea, no, el encargado de publicar, las personas encargadas de publicar que están en la Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación, pues tiene la obligación de publicar aquello que emiten secretarías, decretos, modificaciones o incluso modificaciones constitucionales. Entonces, el Diario Oficial tiene una ley, no es que las personas decidan por voluntad propia qué hacen o qué no hacen, hay una ley. Y en el artículo 7º bis, en este numeral, dice que quienes están encargados del Diario Oficial de la Federación deben garantizar la autenticidad, integridad e inalterabilidad. ¿Sí se entiende? O sea, cualquier juez, una jueza que pide eliminar algo del Diario Oficial de la Federación, no solamente en este caso está violentando la ley de amparo, sino que además están violentando la ley del Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una resolución de la Corte o de algún juzgado respecto a algún tema que tiene que publicarse en el Diario Oficial? No es que se elimine lo que ya fue publicado, sino que en todo caso hay una nueva publicación que dice se deja sin efecto esto, pero no se puede pedir eliminar algo del Diario Oficial porque la propia ley del Diario Oficial dice que no puede ser alterado el Diario Oficial de la Federación. Entonces, o sea, yo me pregunto, ¿quiénes son los asesores? O sea, porque yo creo que no, sí saben cuáles son algunos de los requisitos, ¿no? Haber sacado 8 de promedio en la carrera y 9 de promedio en la materia que corresponda. Entonces, ¿cómo una jueza puede hacer una solicitud que viola varias leyes? Entonces, ¿quién es la asesora de esta jueza o de este magistrado? O sea, si son los ministros de la Corte, imagínense. O a lo mejor son abogados de quienes son parte de este grupo que no quiere que pase la reforma judicial, del PRIAN, de Claudio X González. Entonces, que se busquen buenos abogados, porque la verdad es que están… Entonces, ¿qué se hizo? Se recibe la notificación, tan era claro que no se había notificado que vuelven a notificar. Y ya que se recibe la notificación, la Consejería solicita al Congreso y además al Diario Oficial de la Federación. Y el del Diario Oficial de la Federación dice, yo tengo una ley
que me impide eliminar una publicación. Pero bueno, ya es, digamos que eso ya quedó un poco en el pasado, porque finalmente ya resolvió el Tribunal Electoral, ya el INE dice que continúa, y lo importante para el pueblo de México es que su mandato está siendo respetado y que el 1 de junio del 2025 todas y todos los mexicanos vamos a elegir a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y finalmente, Presidenta, ¿cuál es su opinión sobre las declaraciones ayer del rector de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí, que al acudir a la firma de un convenio de colaboración en el que además estaba la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, llama a defender la carrera judicial? ¿Y qué dice de la Constitución? Viene la ley, fíjense, vienen varias leyes secundarias todavía. Viene la ley orgánica de la Corte, que va a regular al Tribunal Judicial, que también va a ser electo. Viene la ley de la carrera judicial, que se tiene que ajustar al cambio constitucional. O sea, vienen todavía una serie de leyes secundarias, tiene que haber cambios a los procedimientos, porque recuerden que el cambio constitucional dice que algunos juicios no pueden ser mayores a 6 meses, no pueden durar más que 6 meses. Entonces tienen que cambiarse procedimientos también para que se pueda cumplir ese mandato constitucional. Entonces no voy a entrar en discusión con el rector, pero yo creo que los ministros de la Corte, los abogados, abogadas, el rector de la UNAM, los académicos, la presidenta, los legisladores, estamos de acuerdo en que se cumpla la Constitución, que se respete la Constitución. Ya hubo un cambio constitucional, que es mandato del pueblo de México y hay que respetarlo. Gracias, presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Varios temas, voy a ser muy breve. Publicamos hoy que la Auditoría Superior de la Federación encontró malos manejos en el gobierno de Chiapas, del gobernador Rutilio Escandón, por 2.576 millones de pesos a través de contratos con empresas factureras. El gobernador está a punto de irse, usted ya lo ha comentado que ha estado en contacto con él recientemente por temas de seguridad. ¿Se ha tocado el tema de estas observaciones de la auditoría en contra de del gobierno de Chiapas? Sí, no hemos tocado el tema, pero es importante saber que hay procedimientos también en el caso de observaciones de la auditoría. La auditoría hace unas revisiones a través de auditorías específicas a ciertos rubros en los estados, en la federación, y presenta observaciones. Luego viene un proceso en donde los estados o las entidades tienen la posibilidad de contestar si es cierto estas observaciones o no. Y ahí viene un proceso en donde al final viene ya una resolución de la Auditoría Superior. No sé en qué proceso vaya esto. Si son primero observaciones que tiene que contestar el gobierno del Estado o las entidades del gobierno del Estado, y finalmente la Auditoría Superior revisa si se solventan o no estas observaciones. Y después, en todo caso, ya vendrían las sanciones administrativas o en su caso penales, si es que la Auditoría Superior de la Federación decide dar vista al Ministerio Público. Segunda presidenta, respecto al tema de Sinaloa, usted ha comentado aquí ya repetidamente que sigue esperando información de parte del gobierno de Estados Unidos sobre el proceso, el operativo de la retención del Mayo Zambada y su traslado a Estados Unidos. ¿Ha habido ya alguna respuesta
se va a llevar a cabo esta solicitud mediante canales diplomáticos. También el tema de los hijos del Chapo Guzmán, que están siendo, al parecer, sometidos a un proceso de entrega de información al gobierno de Estados Unidos a cambio de tal vez negociar libertad o reducción de penas. ¿Ha sido notificado su gobierno acerca de todos estos procedimientos que están llevando en torno a este proceso que, como usted dice, despertó todo este episodio de violencia que se vive en Culiacán? No hay una nueva notificación. Nosotros estamos esperando, es decir, asumimos que la carta que envió en su momento el presidente López Obrador no ha sido suficientemente contestada. Pero es importante que se sepa que el canciller Juan Ramón de la Fuente, ayer me reuní con él por varios temas, tiene reuniones permanentes con el embajador de Estados Unidos en las que se tocan distintos temas y entre otros pues hay esta solicitud que se ha hecho a través del propio canciller, pero no hay una nueva respuesta. Ok, Presidenta, también hoy muy temprano surgió la noticia de que estalló un coche bomba en Acámbaro, Guanajuato. Esto sucedió seguramente durante la reunión de gabinete de seguridad. ¿Se le dio a usted un informe acerca de qué fue lo que ocurrió en Acámbaro? Sí, se informó en el gabinete de seguridad y se está en el proceso de investigación. No hay detalles ahorita, fue recién. La información y de inmediato pues el gabinete de seguridad toma este hecho y de inmediato va a investigar y por supuesto la Fiscalía General de la República. Precisamente al ser uso de explosivos sería del ámbito de la Fiscalía General. Sí, así es. Sí, ok. Y por último, publicamos hoy también que en el municipio de Apatzinga de Michoacán ha habido, por cuestiones también de la violencia, el desplazamiento de al menos 5,000 habitantes hacia otros puntos por la violencia que se vive en la entidad, específicamente en esta zona de Michoacán. ¿Qué se está haciendo? Está el foco de Chiapas, está el foco de Sinaloa. En Michoacán, que parecía que nos estamos olvidando de este tema, ¿qué se está haciendo en Michoacán también para evitar el recrudecimiento de la violencia? En todos los casos estamos actuando de varias maneras. En el periodo del presidente López Obrador se hizo un esquema de intervención social muy exitoso. Aquí se mencionó en la mañanera con él, por ejemplo, el caso de Aguililla, donde entró primero, digamos, el gabinete social acompañado de la Secretaría de Seguridad y se permitió pacificar y avanzar con apoyos de distinto tipo y también esquemas de construcción de la paz. Ahora Estela Damián, que es la subsecretaria, hoy es unidad y va a ser subsecretaria a partir de enero, de prevención, junto con la Secretaría de Gobernación, que ya tiene esta experiencia porque fue secretaria de Seguridad, están desarrollando esta metodología de atención a las causas que le llamamos. Una parte tiene que ver con la Fiscalía, con el trabajo que hace Seguridad, con el trabajo que hacen las fuerzas federales, la investigación, pero otra es la intervención social. En el caso de Chiapas es muy importante que entremos a partir de estas intervenciones y también pues con detenciones de quienes provocan la violencia, en el marco de la ley siempre. Entonces, tanto en Michoacán como en Chiapas, como en Guanajuato, como en otros lugares, continúan estos apoyos y se están fortaleciendo y mejorando a partir de la experiencia que desarrollamos también en la Ciudad de México. Entonces, como lo he mencionado, va a dar resultados la estrategia de seguridad. Y es una estrategia que consiste en 4 ejes y estamos todos los días. Este no es un asunto de que ya dijimos la estrategia y delegamos en nadie. Tenemos reuniones permanentes y cuando se presentan casos como los que se han presentado, se define cuál es la estrategia, cómo se fortalece y se trabaja. Y vienen también las reformas que planteamos, que no hemos presentado, para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. Buenos días, presidente.
Durante esa mañanera también la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial ya han contestado al Consejo de la Judicatura y han anunciado que el lunes 28, termina el paro. Quería saber su opinión sobre este tema, sobre una reacción del Gobierno sobre el fin del paro en las dependencias judiciales. Pues qué bueno. Y no es por el Gobierno, no es por la presidenta, no es… Qué bueno por el pueblo. Ahora, espero que no empiecen los sabadazos otra vez, ¿verdad? Pero qué bueno que regresan a trabajar, porque lo que no podía hacer era este paro, cobrando además sus salarios. Por otro lado, esta semana el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, habló sobre la instalación de bebederos en las escuelas. Hace una década, en 2014, se creó el IEPS, en parte para subvencionar la instalación de bebederos, y más tarde, en el 2018, se dio un poco más la libertad a los padres para destinar este presupuesto a otros casos, como puede ser pintar, tejabanes, etc. Su Gobierno trabajará también en aclarar un poco hacia dónde se va este impuesto especial a las bebidas azucaradas y si se va a retomar que se destine hacia los bebederos. Recuerda que hay un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que va a continuar. La Escuela es Nuestra, a diferencia de los procesos de contratación, que además estaban cargados no solo de burocracia, sino de corrupción. Tú mismo estás diciendo que estaban orientados a bebederos, ¿y dónde están los bebederos? A diferencia de eso, ahora el recurso lo administra de manera directa a los padres y madres de familia en coordinación con los maestros. Entonces se hace una asamblea de padres y madres de familia, hay una tesorera, se hacen comités y se les entrega el recurso de manera directa. Y ellos y ellas, en coordinación con los maestros, deciden para qué van los recursos. Entonces, una parte de estos recursos ahora queremos que vayan para bebederos, por el tema de la norma donde no se van a permitir los refrescos en las escuelas. Entonces, es una manera más eficiente, no ha habido problemas, no hay corrupción y la ciudadanía decide directamente cómo administra estos recursos. Por cierto, este programa lo iniciamos en la Ciudad de México cuando fui jefa de gobierno. Le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? No era La Escuela es Nuestra, sino Mejor Escuela, le llamábamos en el 2019. Se lo platicamos entonces al presidente López Obrador y él decidió llevarlo a todo el país, y nosotros después en la ciudad le pusimos el nombre de La Escuela es Nuestra, y va a seguir este programa. Y parte de estos impuestos se van para allá, pero podemos pedirle a Hacienda que pueda tener más información. Y ya para terminar, algo que quedó pendiente en el anterior sexenio fue la descentralización de las dependencias. ¿Usted va a continuar con este proyecto que comenzó Andrés Manuel López Obrador, o lo va a revertir, o lo va a detener? Lo estamos analizando. Parte del problema, aparte de que fueron los 2 años de pandemia y eso limitó, se requieren recursos muy importantes para que no solo se vaya, digamos, las cabezas del secretario o la secretaria, sino que las dependencias completas se muevan a otra entidad de la República. Entonces estamos analizando si hay casos en donde puede hacerse o no. Bueno, ya la última para que venga Noemí acá. Adelante, adelante. Buen día, Presidenta. Buenos Jonathan días. Lozada, de Máxima FM y Cuarto Poder de Chiapas. Quiero regresar un poquito al tema del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas ha dejado pues una posición muy clara en el camino de lo que hemos visto los ciudadanos. Me imagino que es incómodo de repente ver un sinsentido en medios de
propaganda, de tergiversación de la información, etcétera. Sin embargo, sí, a final de cuentas, el ciudadano puede ver una especie de casa de la risa loca, en donde de repente anuncian algo, analizan la constitucionalidad de la Constitución, mandan QR sin sentido, responde otro, etcétera. Pero de fondo, además de este punto que ha señalado usted, que tiene que ver con la democracia, me parece que también está el tema del Estado de Derecho, que es el punto que desde mi perspectiva es el fundamental. Y quisiera preguntarle cuál es el papel del Estado de Derecho en su administración y cómo lo visualiza usted, haciendo una especie de resumen de lo que se ha tocado esta semana en torno a este tema. Nuestros adversarios y algunos sectores que defienden lo que el régimen anterior, en donde se beneficiaba solamente a unos cuantos, acostumbran usar la palabra Estado de Derecho para defender lo que había antes. Y antes había un régimen de corrupción y de privilegios. Eso es lo que se rompe con la Cuarta Transformación. Así como Juárez separa el poder de la Iglesia, del clero, del poder político con la Reforma, la Cuarta Transformación esencialmente separa el poder económico del poder político. Y al hacer eso, el poder político está al servicio del pueblo. El Estado de Derecho tiene que ver con cumplir las leyes, la Constitución, pero tiene que ver también con que todos tengan acceso por igual a la justicia. La virtud de una, por ejemplo, elección a presidenta de la República es que el voto es el mismo de la persona más rica, de la persona más humilde. Todos somos iguales ese día que vamos a votar, siempre y cuando las elecciones sean limpias, obviamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Para elegir a los jueces no depende de un grupo, no depende de las influencias que se tengan, porque se dice que había una carrera judicial. Bueno, veamos el nepotismo que hay en el Poder Judicial. Entonces ahora no va a depender el nombramiento de un juez, de una jueza, de un grupito, o de un magistrado, o de un ministro o una ministra, del presidente de la República, de la presidenta o del Senado. Va a valer lo mismo para elegir un juez el voto de la persona más adinerada que de la persona más humilde. Y el juez o la jueza, ¿a quién le va a responder? Al pueblo. Lo que queremos es que se acabe con la corrupción, que tanto daño le hizo a México y que estaba vinculada en mucho con ese amaciato entre el poder económico y el poder político. Entonces, qué bueno que haya empresarios en nuestro país, empresarias, que inviertan, que permitan que haya desarrollo económico, pero les corresponde una tarea. Al gobernante le corresponde la tarea de servir al pueblo y de cumplir con la ley y la Constitución. Y ahora los jueces, las juezas, en vez de servir a intereses que no sabemos cuáles son, y en algunos casos son evidentes, sobre todo cuando benefician a unos cuantos, pues le van a responder al pueblo. Por eso la gente, la gran mayoría, está de acuerdo con la elección. ¿Eso qué va a hacer? Pues construir un Estado de Derecho en nuestro país. El presidente López Obrador le llamaba el Estado de Chueco. Pero todas y todos tenemos que estar de acuerdo en que al elegirse los jueces y juezas con requisitos, con un procedimiento, van a ser abogados, abogadas, reconocidos con probidad.
cuando se habla de cartas de recomendación y se burlan de que un vecino pueda dar una carta de recomendación, yo decía el otro día, ¿quién mejor se da cuenta de la corrupción de una persona o no? Pues no solo son conocimientos, es probidad. Entonces, en el momento en que el Poder Judicial lo elige la ciudadanía, pues entonces vamos a tener un mejor Estado de Derecho. Es algo de aplaudirse. Entonces, va a ser mejor Poder Judicial el que tengamos a partir de septiembre que lo que tenemos ahora, en donde hay jueces, juezas que por defender un interés violan de manera pública y notoria una ley o defienden un interés. Entonces estamos construyendo un mejor país y eso es fruto de la conciencia del pueblo de México y de que hoy los legisladores, legisladoras y la presidenta tenemos un mandato popular que respetamos. No prometemos algo y después hacemos otra cosa. Entonces es un buen momento para México. Hay resistencias y hay poderes que no quieren perder lo que tenían. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que la presidenta no marque su distancia con el presidente López Obrador? Pues venimos del mismo movimiento. Cada uno tenemos estilos propios. Yo como científica, como mujer, pues me parece muy importante que haya a lo mejor énfasis en otras áreas de gobierno que el presidente vio en otros lados, pero el proyecto, los principios, las causas del movimiento son las mismas. Si no, estaríamos tergiversando el voto popular y estaríamos traicionándonos a nosotros mismos, a nuestra conciencia, a nuestra historia y al pueblo de México. Entonces es un buen momento en el país, un buen momento. Yo que salgo a los estados de la República, la gente está contenta. Ayer que fui a supervisar cómo está el registro de la pensión de Mujeres para el Bienestar, pues, hay mucha felicidad, la gente está contenta. Y claro, pues tenemos que trabajar todos los días, para eso nos eligieron.